ya empapados de información básica, vamos a avanzar un poco a unos temas que ya van a ser ya de la parte media del contenido y van a referirse a algunas cualidades, algunos, vamos a decir, algunas características que vamos a adquirir para ser promotores de salud. Entonces, el tema del día de hoy se titula como tal trabajo en equipo y el liderazgo comunitario, ¿correcto? Vamos a hablar hoy día mucho acerca de esa parte muy importante, muy esencial para las personas que quieren especializarse en esta área. Vamos a ver que va a ser un tema sumamente importante porque nos va a dar un tanto las herramientas para nosotros poder desempeñarlo. Y no solamente al margen del curso, sino de manera general vamos a tocar algunos temas que van a ser importantes de manera, vamos a decir, de desarrollo personal. Muy bien, para empezar, vamos a iniciar hablando acerca un poco respecto a unos puntos clave que vamos a tocar el día de hoy y vamos a definir algunos conceptos importantes. En la clase de hoy va a ser un poco ligera, va a ser un poco más, vamos a decir, no tan de conceptos amplios, pero vamos a relacionarlos con la realidad. Vamos a tratar de sacar esas ideas al plano real, a cosas o situaciones prácticas. Entonces vamos a ver por ahí un poquito para diferenciar. Seguro habremos escuchado estas palabritas que estoy poniendo ahí en la pequeña lámina, en la diapositiva. Hemos escuchado la palabra barrio, la palabra comunidad, sentido de comunidad, ¿no? Vamos a ver un poco el día de hoy en qué se diferencian estas palabras. Hemos hablado también, o vamos a hablar, mejor dicho, acerca de qué es el sentido de barrio, de comunidad, que el barrio podemos pensar que es una palabra, vamos a decir, no tan formal, que es una palabra más, vamos a decirle, informal, pero tiene un concepto, tiene una palabra, tiene un significado, inclusive la Real Academia también le da una explicación a esta palabra. Muy bien, vamos a ver algunas lecciones aprendidas, unas experiencias exitosas locales. Nosotros, como parte de ser promotores de salud o promotores sociales, vamos a poder ser unos agentes de cambio, se nos dice también, para estas comunidades, ¿correcto? Vamos a poder hacer algunas funciones, algunas colaboraciones que nos van a llevar a generar un pequeño cambio, que es lo que estamos buscando, lo que vamos a buscar a futuro, algunas oportunidades, algunas experiencias previas también en base a voluntariados, a investigación, a intervenciones. Vamos a ver algunos desafíos actuales también, ¿no? Con esto de la comunidad, de los promotores de salud, etcétera, ¿qué desafíos se nos están esperando a nosotros? ¿Qué es lo que vamos a ver que hay por trabajar? Vamos a tocar a fondo estos temas del día. Muy bien. Entonces empezamos con una pregunta muy, muy bonita, una pregunta bien práctica, bien curiosa, y vamos a hablar, hacernos una pregunta todos mentalmente, y les invito también a hacerse la repregunta. ¿Será lo mismo barrio y comunidad o es diferente? Habremos escuchado, todos hemos escuchado esa palabra alguna vez, indistintamente del país, de la ciudad, de la educación, del nivel académico, hemos escuchado esa palabra. Y vamos a ver entonces una definición de barrio que lo van a decir dos estos estudiosos aquí que estoy citando, Reyes y Torres, menciona lo siguiente. Cuando hablan de barrio a un nivel de estudios sociales, van a mencionar, el barrio es un lugar concreto, es un lugar donde hay proximidad física entre los individuos, es un mismo espacio, es un entorno compartido. Entonces entendemos por barrio un lugar físico. Por eso decimos, no es un barrio tal o el barrio tal. A esa palabra un poquito como que se ha vuelto un poco polémica porque lo asociamos a un término un tanto vulgar a veces, pero vamos a ver el día de hoy que no es un término vulgar, sino es por el uso que le han estado dando. Correcto, es una palabra, como todas las palabras, es una palabra que describe algo. En este caso, por barrio, entendamos que es el lugar físico, es el lugar correcto, es un entorno compartido. Inclusive vamos a ver cuando hablamos de barrio, que la gente de sociedades, vamos a decir, que tienen más conexión de sociedades comunitarias, se identifican con ese nombre, ¿no? Dice el barrio tal o el barrio tal, porque es un lugar físico, es un lugar de conexión, es un entorno, es un lugar de, vamos a decirlo así, de sociedad. Muy bien. Y cuando hablamos de comunidad, ahora vamos a ver a qué se diferencia un barrio y una comunidad. Cuando hablamos de comunidad, la comunidad no necesariamente va a ser un espacio físico concreto. Vamos a ver, por ejemplo, hoy en día que está de moda toda esta tecnología, toda esta parte de la informática, nos hablan ahora de comunidades virtuales o entornos virtuales, comunidades sociales, redes sociales, comunidad. Y ahí nos vamos a ver ese ejemplo. Y si la comunidad será lo mismo, es un lugar físico, una comunidad es un lugar concreto, podemos ir a una comunidad. Cuando hablamos de comunidad,
No necesariamente, ¿correcto? Puede ser virtual inclusive. Por ejemplo, hay muchos seguidores de algo, alguna tendencia, algo que está de moda, de gastronomía, de música, etcétera. Es una comunidad virtual, por ejemplo. Correcto, pero ¿qué comparte una comunidad? La comunidad, como lo estamos viendo ahí, tiene una proximidad ideológica, tiene una visión compartida, ¿correcto? Entonces vamos a ver, cuando hablamos de comunidad, vamos a tratar de irnos esa idea y decir, la comunidad en conjunto son, vamos a decir, una agrupación de personas que tienen una proximidad ideológica, tienen ideas parecidas, es decir, comparten una misma visión, comparten algunos intereses, como estamos viendo ahí en la lámina, y tienen algún tipo de organización interna, ¿correcto? Entonces vamos a ir viendo cómo se desarrolla ello, primero diferenciando barrio, lugar físico, comunidad es un lugar no necesariamente físico, puede ser virtual, pero vamos a ver en qué cosas se diferencian y se parecen, ¿correcto? Aprendamos a manejar estos términos para que no haya confusión más adelante, porque si vamos a hacer la parte esta de educación sanitaria, la parte de promoción social, etcétera, necesitamos manejar bien los términos porque en algún momento nosotros, capaz como futuros educadores, vamos a compartir esta información. Y la información tiene que irse transmitiendo de manera correcta. Si nosotros no generamos algunos conceptos o no delimitamos algunas palabras, vamos a caer en el error de ir haciendo la réplica equivocada. Y entonces ahí es donde se genera la duda, donde las personas confunden o creen que todo es lo mismo, ¿correcto? Entonces, muy bien. Y un poquito más para entrar ya a la parte de comunidad, porque hemos dicho barrio es la parte física, es un lugar, es un sector de la población, el distrito tal, barrio tal. Eso es lo que un poco ahorita no nos interesa tocarlo por el momento, porque vamos a hablar de comunidad. Por eso dice agentes comunitarios, por ejemplo. Muy bien. Entonces, vamos a ver una pequeña definición de comunidad que nos lleva a lo siguiente. Dice, ¿no? Una comunidad es un grupo en constante transformación y evolución. Muy bien. Dice, su tamaño puede variar que en su interrelación genere un sentido de pertenencia, de identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí como grupo. Entonces, cuando hablamos de comunidad, vamos a ver que se encuentra fuertemente relacionado un sentido de pertenencia, es decir, cuando hablamos de una comunidad social, de una comunidad indígena, de una comunidad nativa, cuando hablan, por ejemplo, vamos a irnos a la idea automáticamente que pensaremos es una comunidad indígena porque tiene sentido de pertenencia, tiene un sentido de conexión, un sentido de unión que los hace tener ideologías parecidas, ideologías compartidas, ¿correcto? Y vamos a ver ahí entonces en la definición que nos da Montero, nos indica lo siguiente. Dice, genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí como grupo y fortaleciéndose comunidad y potencialidad social. Y entonces vamos a ver ahí algunas preguntas importantes que se van a ir haciendo las personas que están en una comunidad. Quizás no literalmente se harán esas preguntas en voz alta, pero vamos a ver que en algún momento esas preguntas llegan a nosotros como parte de algún tipo de psicología interna, ¿correcto? Y entonces uno al estar en una comunidad de música, por ejemplo, en algún momento se preguntará y dirá, ¿por qué participo? ¿Qué es lo que me hace participar aquí? Ya está generando sentido de pertenencia, ¿no? ¿Qué gano con ello? Alguna motivación habrá detrás, quizás quiere compartir con esas personas, se siente cómodo, es un lugar confortable, se siente comprendido, se siente aceptado, etcétera. Hay una influencia positiva, por ejemplo, quizás pueda haber, ¿no? Vamos a ver que quizás pueda haber algún tipo de influencia positiva, también capaz algo está asimilando, algo está absorbiendo de ese sentido de pertenencia. Y ahora por ese lado decimos sentido de pertenencia cuando se incluye en esa comunidad. Entonces, todos los miembros de una comunidad van a tener sentido de pertenencia, porque al estar en la comunidad ya se están incluyendo en un grupo, ¿correcto? Entonces ellos desarrollan esas preguntas como ¿por qué participo? ¿Qué gano con ello? La influencia positiva que va a obtener a partir de estar ahí. Y nos vamos por otro lado a la identidad social, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de identidad social, como dice la palabrita, identidad, algo que vamos a identificar, pero social, identidad social. Entonces dice, ¿quién soy yo al participar? O sea, yo solo soy una persona natural, pero ¿quién soy yo al participar? Y me voy dando una idea, ¿no? Yo soy parte de la comunidad tal y me voy referenciándome con esa característica. Muy bien. Entonces, participar me define como persona y hay un dato bien importante, bien curioso, les voy a contar de manera breve.
Por ejemplo, cuando hay algunas tendencias de moda, en este caso, estamos hablando, vamos a salir un poquito del tema, pero hace muchos años había algunas tendencias de la música o de la moda que eran mucho más marcadas. Por ejemplo, los rockeros utilizaban algún tipo de ropa oscura, las personas que tenían algunas tendencias de música, ropa más colorida y etcétera. ¿Y por qué hacían esa asimilación de la moda de esa forma? Porque de alguna otra manera les estaban dando identidad social, ¿no? Ser parte de una comunidad ya te daba una especie de etiqueta. Y no digo que sea bueno o malo en este caso, pero es característica de las comunidades que las personas se referencien en base a la comunidad en las que están, ¿correcto? Vamos a ver entonces, por eso dos palabras importantes, no nos olvidemos, por favor, el sentido de pertenencia y la identidad social. Van a estar fuertemente ligadas a la comunidad. Entonces ya vamos viendo ahí dos conceptos y vamos a ver entonces ahora una pequeña experiencia práctica. La clase anterior habíamos hecho siempre la teoría y luego al final poníamos los ejemplos, pero ahora estamos empezando por un ejemplo y luego de ahí vamos a ir analizando, lo vamos a ir viendo, ¿correcto? Entonces un poquito para que sea más dinámico, vamos a ver, vemos ahí el pequeño ejemplo, vamos a ver un ejemplo práctico, un caso de la vida real, como les había dicho, y vemos que un barrio puede transformarse en una comunidad, nos hacemos la pregunta del millón, y ya dijimos que era un barrio y es un lugar físico. Barrio es un distrito, es un lugar, es una calle, es un jirón, etcétera. Pero eso puede transformarse en una comunidad. Para que sea comunidad, ojo, no nos olvidemos que la comunidad tiene que tener identidad social, lo que lo hemos visto aquí anteriormente, lo voy a subir. ¿Qué tiene que tener una comunidad? Sentido de pertenencia. ¿Qué más tiene que tener? Identidad social. Entonces ahora nos hacemos la pregunta otra vez con esa información de base. ¿Un barrio puede transformarse en una comunidad? ¿Qué tendría que generar ese barrio? Si yo les pongo, por ejemplo, le digo, la calle 8 de octubre, ¿qué es eso? Es un barrio nada más, es un lugar físico, es una calle, hay un conjunto de casas y nada más. Pero ahora le digo, esa calle 8 de octubre podrá convertirse en una comunidad. ¿Qué tiene que adquirir para que sea una comunidad? Que todas las personas que viven ahí se identifiquen, tengan algún tipo de identidad con la zona y tengan que tener un sentido de pertenencia. Pero ahora, para que se desarrolle eso, tendrá que generarse muchas cosas en la comunidad. Vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces, vamos a ver una experiencia. Esto se ha dado en Lima, es un lugar de Lima, en el cual había un barrio. Voy a contarles a manera de pequeña historia. No me acuerdo bien la ubicación, pero un lugar de Lima. Había un barrio que había muchas personas que tenían esa motivación o tenían esa afición a tratar de motivar que sus niños, porque era un barrio con muchos niños, había muchos adolescentes, generen algún tipo de pasión por la lectura. Entonces, es un ejemplo de un barrio educativo, una comunidad educativa, y este barrio se une para generar una iniciativa, no me equivoco si es con apoyo del gobierno o no, pero genera una pequeña biblioteca. Y este barrio empieza a adquirir un nombre, por ejemplo. Este barrio genera esa experiencia Centro Cultural Luis Berger y ese proyecto Quijote para la Vida. Vemos entonces, vamos a ir desglosando. En algún momento, como les dije, con el apoyo, no me equivoco, de su municipalidad o del gobierno, el barrio, que era un conjunto de personas, porque era un barrio físico, empieza a generar algunos mecanismos ante una necesidad. Y ahí vamos a ver que el barrio se junta, las personas empiezan a pedir algún tipo de apoyo, de iniciativas, ya están conectando si se dan cuenta. Están generando más o menos ideas o ideologías parecidas de pensamiento. Y dicen, ¿por qué no utilizamos un lugar que está en el barrio? Creo que era un centro comunal o algo así, y lo pintamos, lo mejoramos y empezamos a generar una biblioteca para el barrio. Y entonces vamos a pedir apoyo a las entidades, al gobierno, a los centros culturales que nos donen libros. Entonces hacen ello y empiezan a ganar una cierta identidad. Y esto se empieza a convertir ya no en un barrio, ya no solamente era la calle, el lugar, sino empieza a convertirse en una comunidad. Porque tiene el sentido de pertenencia, porque tiene identidad social, ¿correcto? Vamos a ver entonces. Dice, en el año 2007 se ocurre la creación del proyecto que está ahí mencionado. Dice, creación del proyecto en el asentamiento humano Santa Rosa, el distrito de Puente Piedra, en Lima. Abren una biblioteca con apoyo de alguna comunidad, justo lo que les decía, y la lectura como desarrollo y transformación social, ¿no? Un centro cultural con el apoyo del gobierno empieza a crearse y a partir de esta iniciativa de crear una biblioteca, que este no es el punto importante, no solo la biblioteca, el barrio se empieza a unir y empiezan a activarse y a trabajar de manera conjunta para generar muchas necesidades. Y ya deja de ser un barrio,
empieza a convertirse en una comunidad, porque inclusive hasta ya tienen un nombre. Por ejemplo, vamos a ver, en el año 2014, luego que abrieron una pequeña biblioteca, empiezan a crear un centro cultural, ¿no? Luis Berger, a raíz de la pandemia, empiezan a crear una tienda, por ejemplo, una tienda comunitaria en la cual todos trabajaban, se apoyaban, y una radio comunitaria también, y se dan cuenta que cómo ha evolucionado de ser un barrio, un conjunto de casas, que es un lugar físico como en todo el Perú, a ser una comunidad, ¿no? Se elaboran proyectos de voluntariado nacional e internacional con ONGs, van a invitar a algunas personas de otros países que van a venir sorprendidos ante esta iniciativa y van a generar sus donaciones, algunos mecanismos de apoyo y generan algún tipo de productos también, como el barrio ya dejó de ser barrio y ahora es una comunidad, va a generar artesanía, metales, chocolates, polos, tazas, café, etcétera, muchos productos que lo realizan las personas que están viviendo en el lugar. Y qué hermoso, qué interesante, porque si ustedes se dan cuenta, cómo mediante una unión de ideas, algún tipo de comunidad que se genera, deja de convertirse en un barrio y pasa a ser una comunidad, ¿no? Dijimos, una comunidad tiene que tener identidad social y tiene que tener una especie de ideología parecida que busque algún tipo de mecanismo de desarrollo, ¿correcto? Entonces, no nos olvidemos, hemos visto este pequeño ejemplo. Vamos a pasar a la siguiente parte, un poco de teoría y vamos a ver. Entonces, ¿cómo es que se puede llegar a esto? El tema es liderazgo y agentes comunitarios, pero vamos a ver un poco de la teoría. Y entonces, esto no es que pase de porque sí, las personas se han juntado y quisieron hacer una iniciativa, todo esto tiene una razón psicológica. Y es interesante de ver, de investigar y un poco tratar de aprender para comprender por qué pasan estas cosas. Entonces, en alguna época, algún estudioso de los aspectos sociales, que era Bronferner, empieza a generar algún tipo de investigación y se da cuenta cómo funcionan estas comunidades, porque esto no solamente es aquí en Perú, en algunos otros países ya han habido este tipo de juntas o de uniones para generar algunos pequeños cambios. Ustedes imagínense, a lo largo de toda la historia del planeta Tierra, en muchos lugares de la Tierra han tenido que juntarse las personas, históricamente, lo pueden ver en las películas, las personas se han tenido que juntar para generar algún tipo de alianzas, de mecanismos, de apoyos en la guerra, etcétera, para tratar de, vamos a decirlo así, sobrevivir, ¿correcto? Y entonces Bronferner nos habla de esto y nos habla de que hay acerca de 4 sistemas, que toda la vida humana y sus relaciones transcurren en 4 sistemas, y ustedes pueden ver en la parte de izquierda, vamos a analizarlo un poco, nos habla acerca de 4 sistemas. Empezamos por el sistema más pequeño. Dice, el sistema más pequeño es un microsistema, ¿y a quiénes comprende ese microsistema? Dice a la familia, al aula, a los compañeros, a la escuela, a los maestros, a los vecinos. Es un pequeño sistema, es el sistema más mínimo. Luego nos vamos al mesosistema. Cuando hablamos del mesosistema, ya hablamos de una comunidad, estamos imaginando que vivimos en un lugar pequeño, en un pequeño distrito. Una persona, su microsistema es su familia, su aula, sus maestros, las personas con las que pasa más tiempo. Luego nos pasamos al mesosistema. Imagínense, esas personas las sacamos de ahí y ahora vamos a ver, el papá se va a trabajar, la mamá se va a trabajar a otro lugar, los niños se van a otros lugares, se relacionan con familiares. Entonces ya hablamos de un mesosistema, porque ya no está la interacción solamente ahí en el colegio, en la casa, en el hogar, sino que se están abriendo un poco más, se interrelacionan con otras personas de afuera. Y ahora nos vamos al exosistema. ¿Cuál es el exosistema? De información que está ingresando para esas personas, que están recibiendo el sistema educativo, los libros, las leyes, la religión, los medios de comunicación, es información externa. Y nos vamos por último al macrosistema, que es la cultura y la subcultura, ¿no? Que eso ya es propio de un país, propio de un lugar, de una comunidad. Y entonces Bronferner se empieza a dar cuenta de esto y establece este pequeño modelo para tratar de explicar por qué suceden esas cosas, por qué algunas personas, algunas familias, algunos pueblos, algunas ciudades tienen mejores características para juntarse, mejores características para trabajar en equipo, que es la segunda parte que vamos a ver aquí, y por qué algunas otras no. Y entonces en lo que les voy contando, les sigo contando, les explico, Bronferner se va dando cuenta de que todo esto va a estar afectado por estos 4 sistemas. Si ustedes hagan ese ejercicio mental, dense cuenta, hay personas que a veces no están acostumbradas a trabajar en equipo. ¿Y por qué? No es que las personas sean malas de por sí, etcétera, podría haber casos, pero vamos a ver que toda persona es víctima o es una persona que está moldeada por el sistema. Mejor dicho, por los 4 sistemas que están ahí.
porque la primera información la reciben de la familia, aula, compañeros, es su base, luego de dónde vienen las relaciones con las demás personas, luego de dónde vienen las relaciones ya con las leyes, religión, medios de comunicación, lo que absorbe, lo que recibe, y finalmente la cultura global, ¿no? Entonces vamos a ver que esto un poquito nos va a llevar a razonar, a filosofar, a pensar acerca de cómo es que se está generando el crecimiento de las personas, y ahí vamos a hablar un poco de la parte del liderazgo. Muy bien. Entonces, hay una rama muy importante, vamos a llamarle la psicología, ahora que estábamos hablando de Bronferner, de cómo es que suceden estos problemas o estas ventajas que tienen algunas personas para trabajar en equipo, nos dice lo siguiente, ¿no? Hay una rama de la psicología, una rama de las ciencias médicas, que desde hace mucho tiempo ya se dedica a estudiar esto, porque es un tema muy importante, imagínense. Hoy en día, para los gobiernos, para la sociedad, para el planeta entero, para el mundo globalizado, es muy importante que las comunidades crezcan, que los países se desarrollen, que los pequeños distritos dejen de ser pequeños y pasen a ser medianos, a grandes distritos para generar un crecimiento económico. Entonces vamos a ver que esa rama que se encarga de estudiar esos problemas, de analizar y darle soluciones, es la psicología comunitaria. Vemos ahí por la parte derecha una imagen de un grupo de personas que se están juntando para debatir algo y automáticamente pensamos en esta rama que nos dice lo siguiente. Muy bien. Dice, rama de la psicología cuyo objeto de estudio es el de los factores psicosociales que permiten desarrollar y fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y colectivo, ¿correcto? Para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en la sociedad. Entonces, en este pequeño párrafo muy sencillo, muy sucinto, de Montero en 1984, nos vamos dando cuenta que la psicología comunitaria, ¿qué quiere hacer? Si la psicología individual nos estudia a nosotros, la psicología comunitaria es una psicología que estudia a los grupos. ¿Y por qué? ¿Con qué finalidad? ¿Solamente será estudiarlo? No, claramente, sino la psicología comunitaria lo que va a hacer es tratar de buscar respuestas a ello. Va a tratar de ver por qué la gente es así, por qué la sociedad, por qué los grupos, por qué hay algunas diferencias, por qué ciudades progresan más que otras, menos que otras, y van a encontrar algunas respuestas muy interesantes, muy atractivas para darle solución a estos problemas. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de la psicología comunitaria y vamos a ver algunos mitos, algunas relaciones, algunas creencias que tenemos. Y este tema va a ser muy curioso, muy interesante, porque siempre que hablamos de psicología, yo considero que es uno de los temas más agradables de leer, porque la psicología es muy fácil de estudiar en el sentido de que siempre lo vamos a relacionar con nuestra realidad. Nosotros, y los invito, que puedan agarrar o coger un libro de psicología, se van a dar cuenta que la psicología es una de las ciencias que nos apertura más a la práctica, porque vamos a ver que leemos algo de psicología y vemos, por ejemplo, una persona tiene esta conducta debido a esto, y automáticamente tenemos miles de ejemplos en el mundo real para darnos cuenta. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos elementos de la comunidad, un poco de la psicología comunitaria. Dice lo siguiente. En una comunidad, ojo, entendamos por comunidad cualquier tipo de grupo, ya lo dijimos, de personas que tienen un interés en común. No necesariamente es un pueblo, no necesariamente es un lugar, puede ser una comunidad virtual inclusive. Entonces, elementos de la comunidad. Vamos al primer punto, vamos a hablar de la membresía. ¿De dónde viene la palabra membresía? Todos hemos escuchado. Tienes Netflix, por ejemplo, es una membresía Netflix. Una membresía es algo que te hace pertenecer o que te permite acceder a un lugar, ¿correcto? Cuando dice yo soy miembro, tengo una membresía, puedo acceder o me siento parte de. Entonces dice, la membresía es un sentimiento de pertenecer a una comunidad o pertenecer a una red de relaciones sociales. Muy bien. Esa es la membresía, es el primer elemento de la comunidad. Nos vamos ahora a la parte de la influencia. Dice, la comunidad también tiene una parte importante que es la influencia. ¿Y qué es la influencia? Es el sentimiento de que las acciones de los individuos pueden influir en la comunidad, a la vez que lo que ocurre en esta puede influir en el comportamiento de los primeros. Y esa parte va a ser muy cierta porque la comunidad, por ejemplo, si vemos alguna comunidad deportiva, alguna comunidad de deportes en Internet, vamos a ver que algunas características ya nos vamos haciendo idea cómo son las personas que ven deportes. Son un poco efusivas, son emocionales, cuando ven los partidos se exaltan por quizás por la emoción de los goles. Son personas que tienen mucha tendencia a emociones fuertes. Y vamos a darnos cuenta, la comunidad tiene una influencia sobre los individuos y viceversa, ¿correcto? Vamos a ver la tercera, integración de satisfacción y necesidades, ¿correcto?
percepción aquello que los miembros de la comunidad necesitan, lo que necesiten, percepción de que aquello que los miembros de la comunidad necesitan, lo pueden encontrar en la misma, ¿correcto? Y esta es una parte muy interesante, muy importante, muy válida, porque vamos a ver que inclusive, imagínense ustedes, entran al marketplace, entran a la parte de Facebook y están en alguna comunidad de compra y venta de cosas, por ejemplo, y se van a dar cuenta de que ustedes entran a un grupo de vehículos, ¿qué van a encontrar ahí? Cualquier accesorio de vehículos. Y es ese sentido de comunidad de que yo voy a un lugar específico porque sé que hay personas que me van a solucionar determinado problema o que puede encontrar determinado producto de una comunidad aficionada a tal área. Muy bien. Por último, conexión emocional, ¿no? Es la parte más llamativa, la parte que siempre nos acordamos, quizás, que los miembros de una comunidad generalmente tienen que compartir una misma historia, algunos intereses, algunas experiencias. Hay comunidades de todo tipo y los miembros tienen que tener algún tipo de conexión entre ellos, ¿correcto? Entonces, un poco viendo la parte de la psicología comunitaria como la introducción al liderazgo, en este caso vamos a ver lo siguiente. Ha habido a lo largo de la historia de estos últimos años, del último siglo pasado, mucho interés por la ciencia y por las ciencias sociales y las ciencias médicas de investigar cómo funcionan las comunidades. Ha sido un tema muy importante de estudio a lo largo del siglo pasado, como les mencionaba, porque el ser humano, dense cuenta o piensen, ha evolucionado mucho en todos estos 2000 años de historia que tenemos, desde llegar a ser un Homo sapiens al inicio hasta llegar a construir los cohetes espaciales, y se ha dado cuenta en este último grupo de años de que el ser humano ya ha dejado de progresar como lo hacía quizás en algunos momentos, y esto debido a la falta de sentido de comunidad. Es un tópico muy importante que se estudia en las mejores universidades del mundo y es un tema a resolver para este siglo. ¿Cómo funcionan las comunidades? ¿Por qué funcionan así? ¿Por qué tienen determinados problemas? Entonces, viendo esa parte, vamos a ver algunas cosas que se han ido desarrollando en la historia de la psicología comunitaria, que nos dice en este caso, vamos a ver la ficha de sentido de comunidad, ¿no? ¿Qué hace esta ficha de sentido de comunidad? Va a indagar esos cuatro componentes. Es como una pequeña encuesta que es para recolectar información que va a indagar en esos cuatro componentes que hemos visto antes: la membresía, influencia, la conexión emocional, la integración de las necesidades. Va a indagar sobre ello. A cada persona le va a preguntar prácticamente y va a ir averiguando respecto a la membresía, cómo te sientes, a la influencia, a las necesidades y a la conexión. Y va a ir estudiando así a las comunidades de manera indirecta, dice, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ficha de sentido de comunidad? Dice, permite indagar los cuatro elementos que componen a la comunidad. Es una forma rápida de conocer las características de una comunidad para ir reconociendo un grupo, cómo funciona, cómo es su mecanismo y cómo debe ser desarrollada la comunidad en cuestión, ¿correcto? Y entonces una fichita, como estamos viendo aquí, lo voy a acercar un poco, tiene algunas preguntas, vamos a observarlo a detalle. Entonces, ¿qué tiene esta ficha? Vamos a ver que tiene algunas preguntas. Dice, ¿no? Para la membresía, ¿qué barreras cree usted que tiene, no? Si es un sistema simbólico, es una inversión personal, sentido de pertenencia. Para la influencia, y te pregunta, ¿no? ¿En cuál caso te ubicas para la influencia? Esto es como una pequeña encuesta. No entra más detalle ahí. Es una pequeña encuesta, la ficha de sentido de comunidad. Otra herramienta también importante que nos va a servir a nosotros mucho como promotores de salud, y la vamos a utilizar de seguro, es la entrevista comunitaria. Y ahora ya yéndonos a la parte de promotores de salud, nosotros somos promotores de salud o vamos a hacerlo, y nos va a interesar mucho esta parte de entender por qué distintas comunidades tienen algunas creencias sobre la salud o por qué distintos grupos sociales tienen algunos manejos sobre los temas de su comunidad, en el caso de los nativos, en el caso de las personas quechohablantes. Vamos a ver que esto se puede solucionar o se puede indagar en base a entrevistas comunitarias, ¿correcto? ¿Qué es una entrevista comunitaria entonces, según lo que estamos viendo ahí? Es una herramienta predilecta de la psicología comunitaria y social para el diagnóstico de una comunidad. Muy bien. Cuando nosotros queremos entrevistar o diagnosticar a alguien, ¿qué hacemos a nivel de la psicología? Se utiliza, o los psicólogos utilizan, los especialistas, las entrevistas psicológicas, dice, o entrevistas personales, ¿no? Y en base a eso van a diagnosticar. Pero ustedes imagínense, todos en algún momento habrán hecho una entrevista laboral
Y en la entrevista te preguntan, ¿no? ¿Cuáles son tus características? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Qué harías en tal lugar? ¿Qué harías en tal situación? ¿Cómo responderías a este problema? Y te van indagando sobre cómo tú te vas a desarrollar en diferentes casos. Pero ahora, cuando hacemos una entrevista comunitaria, ¿la haremos una sola persona o la haremos a todo el grupo? En una entrevista comunitaria, como estamos viendo en la foto, la persona, en este caso que va a ser el promotor de salud, el investigador social, va a juntarse con los principales representantes del grupo, si es que no puede con la mayoría del grupo, y va a empezar a ir preguntando, a ir indagando algunas características de manera grupal, porque la comunidad va a estar representada por múltiples personas. No necesariamente todas las personas de la comunidad son copias o van a ser con la misma característica. En una comunidad vamos a ver que cada persona va a ser un mundo propio y cada uno puede tener diferentes ideas. Así estén perteneciendo a una misma comunidad, van a tener diferentes ideas. Entonces, por ello es que el agente comunitario o el promotor de salud va a hacer su entrevista comunitaria, va a ir a la práctica y va a ir recogiendo toda la información que pueda. Cómo es su comportamiento, el relacionamiento social, cómo hacen para elegir los problemas, cómo hacen para elegir las prioridades, cómo es que se hace el monitoreo a los avances, si es que es una comunidad indígena, etcétera. Las preguntas que el promotor se plantee, que él crea conveniente, pero lo va a hacer en este entorno que estamos mencionando, que es un entorno grupal. Muy bien. Entonces, no nos olvidamos de esa parte, por favor. En este caso, el agente o el promotor de salud va a utilizar mucho la entrevista comunitaria como una herramienta importante. Va a ser la base de trabajo, señores. No se olviden de esto, va a ser algo muy útil para ustedes. Siguiente. Ahora nos vamos a hacer una pequeña herramienta. Te estamos viendo ahorita, en este momento estamos viendo las herramientas que se van a utilizar. Entonces, otra pequeña herramienta que seguro ya la han conocido, quizás alguien si es afín a la parte de gestión de personas, ha visto, es una pequeña herramienta que yo recomiendo usar es el árbol de problemas, ¿no? Puede parecer muy básico, puede parecer muy sencillo, pero va a ser algo muy útil de compartirlo, especialmente cuando estamos trabajando con personas que tengan un nivel de educación regular, baja o vamos a decirlo así, estén en vías de educación. Estamos hablando de que, por ejemplo, en este caso como promotores de salud, muchas veces vamos a topar con personas o vamos a tratar con personas que no tienen educación básica. Y entonces a estas personas que no tienen educación básica va a ser muy complicado empezar a sacarle la información, empezar a hablar con ellos y tratar de que nos expliquen, quizás se van a confundir. Y para ello podemos utilizar esta pequeña dinámica del árbol de problemas. Y es muy sencillo, es muy interesante. Podemos hacer una especie de pequeño diagrama o papelote y en ello invitarla a dibujar un árbol. Ponemos ahí de esta manera y les vamos explicando de manera didáctica, de manera que la persona se va a ir acostumbrando a resolver y lo va a ver como un pequeño juego, ¿correcto? Como un pequeño dinámico, un pequeño relajo. Indicando entonces, como estamos viendo ahí, que los problemas se van a mencionar de la siguiente forma. Ponemos en la parte de las raíces, como vemos la imagen, las causas que van a generar el problema, le indicamos a las personas, ¿no? Señores, pongan aquí en las raíces lo que ustedes creen que está trayendo problemas a la comunidad. Pongan en el tronco todo lo que viene a ser los problemas o situaciones que ustedes creen y la gente empezará a poner, ¿no? La falta de agua, el médico no me atiende, el siempre para cerrar la posta médica, tal, 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 tal. Y ahora, ya está bien, ahora pongan los efectos. Por ello no puedo atenderme, por ello mi hijo está mal, tal, tal, tal. Y luego que han acabado su árbol de problemas, se lo ponen a leer en grupo y se van a dar cuenta que es una manera muy interesante, muy atractiva de generar algún tipo de razonamiento, de crítica, una crítica real, una crítica muy verídica. Entonces va a ser muy importante o muy práctico realizar este pequeño árbol de problemas, lo invito a realizarlo, que ustedes puedan ejecutarlo, por favor. Siguiente, vamos a ver otra dinámica un poquito más, vamos a decirle, no más difícil, pero vamos a ver un poquito más para pensar, para razonar, ¿correcto? Va a ser la famosa llamada escalera de participación. Entonces, ¿para qué nos sirve esta escalera de participación? Y vamos a verlo por ahí, nos indica lo siguiente. Dice, determina el nivel de participación de una comunidad. Ahora, como hemos dicho, la comunidad no solamente es la comunidad física, comunidad social, la comunidad virtual, de redes sociales, de personas, un pueblo, un distrito, grupos que tienen condiciones parecidas. Muy bien, entonces, en esta escalera de participación que nos ayuda a medir el nivel de participación de una comunidad, vamos a estimar qué tipo de acciones son necesarias para incrementar, mejorar o consolidar los niveles de participación, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer una entrevista colectiva, una entrevista comunitaria, y les vamos a preguntar,
cómo ustedes están participando, qué están haciendo, cuáles son las últimas actividades que han hecho, en este mes que han desarrollado, en qué han apoyado, se han juntado, cuántas veces se han reunido, etcétera, 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 y les vamos a ir asignando algunos puntajes de acuerdo a ello, ¿no? Si he hecho algún tipo de, solamente una acción, ponemos un punto. Si he hecho dos, si he hecho tres, si he hecho cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y entonces le vamos a ir asignando un puntaje y cada punto de la escalera nos va indicando el nivel en el que se encuentra, ¿no? Entonces vemos ahí, si solo he hecho una acción, es una población que no tiene participación. Si he hecho varias y así sucesivamente, vamos a ver que va a irle dando un puntaje de acuerdo a él, ¿correcto? Vamos a ver otra pequeña herramienta de la psicología comunitaria que nos indica el mapeo de los actores sociales. Ahora, ¿qué se refiere con esto de mapeo de actores sociales? Dice lo siguiente: permite identificar a los actores relevantes o claves de una comunidad, así como su disposición hacia la actividad o proyecto. Ahora, esto va a ser interesante, va a ser importante, ¿por qué? Estamos hablando de barrio, de comunidad, de liderazgo, ahorita vamos a pasar ese tema más específico, pero vamos a hablar un poco de los actores sociales. Cuando hablamos de un actor social, vamos a mencionarlos o a qué nos vamos a referir, que hay personas clave en una comunidad. Todos los de la comunidad son personas que va a ser nuestro material de estudio de nosotros. Pero vamos a ver que hay unas personas clave que cumplen algunos roles de liderazgo dentro del grupo, los cuales van a ser importantes conocerlos o tenerlos mapeados, porque esto nos va a ayudar a tener un poco más de influencia, tener un poco más de control sobre una comunidad. Si nosotros, por ejemplo, somos agentes comunitarios o somos promotores de salud, vamos a tratar, por ejemplo, alguna vez con alguna comunidad quechohablante, pongo ejemplo, y vamos a ver que todas las personas pueden ser pacíficas, pueden ser normales, pueden ser tranquilas, pero quizás haya por ahí una persona, un líder social que va a ser un poco problemático. Por ejemplo, se han dado muchos casos, y lo han visto ustedes en los paros, en las huelgas, generalmente hay una, dos o un grupo pequeño de personas que son las que mueven a la población, mueven a la masa. Y entonces esas personas hay que tenerlas con mucho cuidado y este es un pequeño ejercicio, una dinámica para darnos cuenta de ello, ¿correcto? Vamos a ver entonces. Permite identificar a los actores relevantes o claves en una comunidad. Claves nos referimos a que tiene mucha influencia sobre los demás. También permite visualizar el nivel de apoyo y poder que tiene, ayuda a participar estrategias de alianza y sinergias, aprovechando los recursos de los actores clave. Entonces, en cuanto a ello, vamos a ubicar preguntando, observando nosotros cuál es la característica de este actor social. Muy bien, entonces vamos a ubicarlo. Si tiene un nivel de apoyo fuerte, vamos a irlo poniendo más hacia la izquierda. Si tiene un nivel de apoyo de oposición, lo vamos a ir poniendo más hacia la derecha. Y entonces, si tiene un nivel de poder sobre la población, lo ponemos hacia arriba, o si tiene un poder sobre la población bajo, lo ponemos hacia abajo. Y entonces, de acuerdo a ello, lo vamos a poner esta esfera que representa al actor social en algún punto que estamos viendo aquí, ¿correcto? Entonces, luego que logramos hacer eso, lo ponemos, yo lo pongo aquí en esta esquina, estoy poniendo en la esquina superior donde está el puntero. ¿Qué me indicaría ella? Ah, que es un actor social que tiene un apoyo fuerte y que tiene mucho poder. Y entonces está dentro del color verde. ¿Y por qué con color verde? Porque nos está simbolizando que es una persona que nos va a ser útil para trabajar con ella, que es una persona que va a ser productiva para nosotros. Pero si por el contrario hacemos el análisis y la persona se ubica en esta parte rojiza, nos está indicando que es una persona que hay que tener cuidado, porque es una persona que tiene un poder muy fuerte y tiene una oposición también del líder moderado fuerte, quizás un líder nocivo, un líder tóxico en la comunidad. ¿Correcto? Entonces vamos a ver algunos enfoques a considerar o algunas cosas a considerar de lo que estamos viendo este barrio, psicología, etcétera. Vamos a aclarar algunos puntos antes de pasar a lo siguiente. Dice, barrio y comunidad son dos cosas distintas, pero podemos convertir un barrio en una comunidad. Correcto, ¿no? Lo que hemos visto al inicio, ¿se acuerdan lo que hemos visto al inicio? Como era ese ejemplo práctico de ese barrio que se convirtió en una comunidad que generó esa pequeña biblioteca y a partir de ahí hicieron todo una organización bien buena, bien interesante, en la cual empezaron a vender productos, empezaron a juntarse, a hacer campañas solidarias, etcétera. Pasó de ser barrio físico a una comunidad, ¿no? Pero ¿cuándo se convierte en eso? Vamos a verlo como conclusión siempre y cuando se le brinde a esto. ¿Qué tiene que tener el barrio para ser una comunidad? Objetivos, propósitos y capacidad de organización. Entonces, mientras tenga esto, todo va a ir bien. Tiene que tener objetivo, propósito y capacidad de organización. Muy bien, decimos entonces, siguiente.
Barrio y escuela son dos aspectos esenciales en el desarrollo del individuo en su entorno social, según la escala de Bronfender, ¿correcto? Lo que hemos visto de los circulitos, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cuáles son los dos puntos importantes que vimos? El núcleo, el microsistema. Era el barrio y la escuela, los papás, la mamá, la parte medular, la parte central, era la que representaba el entorno nuclear. Entonces vamos a ver que ese es el punto más esencial para el desarrollo de la persona. Siguiente. ¿Un entorno vulnerable podría representar un factor de riesgo para el individuo? Claro que sí, ¿no? Totalmente cierto, totalmente correcto. Si hablamos de un entorno vulnerable, de un lugar que representa un riesgo, de un lugar donde hay delincuencia, donde hay drogas, donde hay alcoholismo, va a generar algún tipo de riesgo para la persona, totalmente de acuerdo, ¿no? Y va a incrementar su vulnerabilidad social. El barrio suele ser un espacio vulnerable, ¿correcto? Los lugares físicos, en este caso el barrio va a ser más vulnerable que una comunidad, porque la comunidad tiene apoyo, tiene organización, puede evitar estos problemas. Pero cuando hablamos de barrio, solo casas, casas físicas, no hay algún apoyo, puede venir la delincuencia, puede venir cualquier problema y todo está en un entorno donde no hay conexión. Va a ser más vulnerable que una comunidad. Muy bien, entonces vamos a pasar a hablar ahora en esta segunda parte un poco acerca de este tópico importante que es el liderazgo, ¿correcto? El liderazgo vamos a entenderlo como una herramienta base, como una característica de un promotor social. Entonces, ¿cuál va a ser la característica que va a remarcar un promotor social? Va a ser el liderazgo. ¿Por qué, señor? Porque nosotros como promotores sociales vamos a valernos mucho de nuestra herramienta que va a ser la parte de la herramienta verbal, del oratorio. Y esto va a ser muy importante porque nos va a servir para que para poder tener una especie de, vamos a decirlo así, de poder de convencimiento positivo para con las personas que vamos a tratar. Como decíamos, siempre imaginémonos algunos de los casos más cercanos, más prácticos a nosotros. Algún momento podemos hacer alguna función de promotor de salud y vamos a ver que necesitamos liderar un pequeño equipo, necesitamos ponernos en ese contexto de ser líder y para ello vamos a ver algunas diferencias, algunas cosas que en esta parte de la clase van a ser ejemplos prácticos que todos alguna vez hemos visto. Como les decía, en esta parte de liderazgo son cosas prácticas. Primero vamos a diferenciar cuál es la diferencia entre un jefe y un líder. ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? Van a ser dos conceptos parecidos pero muy diferentes, opuestamente, diametralmente diferentes. Entonces vamos a ver, ¿qué es un jefe? Cuando escuchamos la palabra jefe, automáticamente lo vamos a tratar de relacionar o de llevar a un entorno laboral. Siempre que escuchamos la palabra jefe, nos va a sonar un tanto más a una palabra que es de autoridad. Si yo tengo un jefe en mi centro laboral o mi jefe es muy pesado, jefe suena a palabra de jerarquía laboral y está totalmente en lo cierto, porque cuando hablamos de jefe, el jefe, etimológicamente, es una persona que está en un cargo superior a nosotros o muchos cargos por encima, la cual va a dictar algunas órdenes, aunque suene mal decirlo, pero va a dar algunas directivas de trabajo. El jefe va a ser un poco más rígido, cuando inclusive la misma palabra jefe nos da algún tipo de sinonimia a la parte dura, a la parte más estática y dice, ¿no? Es una autoridad impuesta que utiliza su poder para mandar o dictar órdenes a uno o varias personas. Entonces, por eso es que hoy en día en los entornos laborales, en las empresas, ya no se acostumbra mucho a utilizar la palabra jefe, más bien jefatura lo mantiene, pero hoy día hablamos de líderes. ¿Y qué viene a ser un líder? Es aquella persona que también está en una situación de un jefe, porque el líder va a ser un poquito más arriba de nosotros, tiene un cargo jerárquico superior, no hay problema con eso, pero a diferencia del jefe no nos va a imponer, sino va a generar algunas iniciativas para trabajar en conjunto. Va a empezar a compartir con el equipo sintiéndose parte de él y va a dirigir el equipo trabajando junto con el equipo. Entonces dice, es aquel que dirige y motiva un equipo de personas sin imponer sus propias ideas, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante porque hoy en día, señores, lo que está escaseando son los líderes y lo que está abundando lamentablemente en nuestro país o en nuestro sistema administrativo, judicial, policíaco, de salud, son los jefes, ¿correcto? Quitémonos un poco esa venda de los ojos y démonos cuenta de que no es, no es totalmente positivo tener un jefe y no es por el hecho de que no queramos seguir órdenes. El hecho de que no es positivo tener un jefe es porque hay muchos estudios hoy en día que nos demuestran que tener jefes no hace eficiente el trabajo.
Inclusive el tener jefes hace que el trabajo no sea eficiente, porque muchas veces los trabajos, o en este caso los entornos, van a depender del jefe como herramienta y puede haber un jefe malo que dé órdenes ineficientes y todo ir funcionando de manera equívoca. Entonces pasamos a la siguiente parte. Vamos a ver características de un liderazgo positivo, poco hablando de esta parte interesante. Y vamos a mencionar, ¿no? ¿Cuáles serán esas características de un líder? Y hemos dicho que el líder trabaja con el equipo, que es un tipo de liderazgo positivo, donde vamos a ver que el líder se compromete y que trabaja junto con ellos. ¿Cuáles serán estas características? Ya que estamos hablando de liderazgo, vamos a ver algunas cualidades y dice, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades de un líder? Empezamos por aquí. Dice, el líder va a tener un compromiso fuerte con el proyecto. Ahora nos vamos a esa parte. Dice, el líder va a tener un compromiso fuerte con el proyecto. Nos entendemos por este proyecto, no es un proyecto físico, construir algo, puede ser un proyecto en una dimensión más amplia, puede ser un proyecto de salud, vamos a dar una charla, vamos a crear una ONG, vamos a generar algún tipo de evento para la comunidad, hay un líder que es el que dirige y está comprometido. Cuando nos vamos a la parte de compromiso, vamos a decir, una persona que está comprometido va a hacer todo lo posible para que funcione, va a poner de su parte para que las cosas marchen bien, va a hacer más de lo que cree que él puede dar en bien de la comunidad. Hay un compromiso fuerte. Nos vamos al siguiente apartado, dice capacidad de gestión del estado de ánimo de los demás. Cuando hablamos de un líder, vamos a ver que también un líder se caracteriza por saber gestionar el estado de ánimo de los demás. ¿Y a qué se refiere con esto? Muchas veces cuando estamos en equipo, a todos nos ha pasado porque todos trabajamos de alguna u otra manera en equipo, vamos a ver que no todas las personas están con nuestro mismo estado de ánimo. Y es natural, señores, porque todas las personas son diferentes, porque todos tienen problemas de casa, porque todos tienen problemas personales. Entonces va a haber algún día que alguna persona no esté anímicamente bien, alguna persona que tenga problemas, alguna persona que esté triste, etcétera. Y el líder se va a caracterizar por saber gestionar el estado de ánimo de los demás. Entonces, si vamos a ver la diferencia, ¿qué haría un jefe tóxico si es que nosotros estamos de un estado de ánimo triste, decaído, decir, oye, ¿qué pasa? No estás trabajando bien, por ejemplo. Pero en este caso, el líder lo que va a hacer es tratar de entender, hacer una pequeña conversación, entablar algún tipo de empatía y darse cuenta que no es el momento y va a tratar de manejarlo de alguna otra manera, quizás le dé su espacio, etcétera, pero va a ser lo mejor para el equipo. Muy bien, eso es gestionar el estado de ánimo de los demás. Siguiente. Cuando hablamos de la fortaleza emocional, va a ser una cualidad brillante que tienen los líderes, es cómo saber gestionar cuando ganamos y perdemos, ¿correcto? El éxito y el fracaso. El líder se va a caracterizar por ser una persona que maneja eso muy bien. Él va a saber cómo celebrar cuando hay ganancias y va a saber cómo aceptar la derrota de una manera positiva, viéndolo como un aprendizaje más que como una derrota. Siguiente, nos vamos a la información, la capacidad de coordinar, ¿no? Entonces, el líder se va a caracterizar por saber coordinar mucho. Por algo es un líder, él trabaja con todo el equipo, va a coordinar de manera eficiente, de manera adecuada, y arriba nos vemos que va a trabajar con un equipo multidisciplinario, ¿no? Cuando hablamos de un líder, vamos a decir, trabaja con todas las personas que quieran trabajar. Un líder no va a trabajar con todas las personas que sean solo de su área. Dice, yo soy policía solamente con policías. Va a abrirse a trabajar con gente nueva, con gente multidisciplinaria. Vamos a lo siguiente. Entonces, lo que estábamos mencionando un poco solo para mencionar, dice, capacidad de gestión del estado de ánimo, para remarcar nada más esa idea, decíamos, ¿no? No todas las personas van a estar del mismo estado de ánimo, el estado de ánimo va a ser algo muy variable, porque todas las personas tienen problemas detrás, tienen cosas detrás, tienen una parte personal, y entonces el líder va a saber gestionar esto. Y nos pone un pequeño ejemplo ahí, nos dice, si nos encontramos con un estado de ánimo negativo y el líder no es consciente de él, la distancia y la desconfianza aumentarán. Para cambiar algo negativo en positivo o hacerlo positivo, es fundamental comprender y estar atento para preparar, ¿correcto? Entonces, si nosotros estamos de estado de ánimo y mi jefe o el líder, en este caso estamos hablando de liderazgo, no es consciente de mi estado de ánimo y me ignora o trata de generar más trabajo, me dice, sabes que no estás trabajando bien, haz esto y me reclame inclusive, lo que va a hacer es que yo tenga cierto rechazo por ese líder. Y en consecuencia, ¿qué pasará? No importa que yo le vaya a tener desconfianza o le vaya a tener un problema. Lo que va a importar aquí va a ser que la persona, en este caso el miembro del equipo, ya no va a querer desarrollarse de manera adecuada. Va a estar un poco más decaído. Si ya estaba decaído, lo va a estar aún más.
Si tenía problemas, en este caso le está generando un problema más, ¿y esto en qué se transforma al final de todo? Se transforma en un mal desempeño laboral, ¿correcto? Entonces, por eso es que si ustedes, por ejemplo, saben un poco esa pequeña historia, les voy a contar. No sé si han visto o han tenido la oportunidad de ver algún video, en este caso las oficinas de Google, que es la empresa esta de informática muy famosa, allá en Estados Unidos y en los países donde tiene sus operaciones, va a tener las oficinas más hermosas del planeta, se le dicen, porque tiene unas oficinas que tienen piscinas, que tiene gimnasios, que tiene hasta camas para que duerman, tiene sillones masajeadores, etcétera. ¿Por qué? Porque estas personas o estas empresas futuristas se han dado cuenta que hoy en día lo mejor es darle las mejores condiciones a los empleados para que ellos puedan trabajar de manera correcta, para que ellos puedan desarrollarse, puedan desenvolver. Porque una persona de nuestro equipo que no está en condiciones y si encima lo presionamos no va a dar su potencial. Es una persona que inclusive está obstaculizando el trabajo normal. Por eso va a ser muy importante aprender acerca de esa capacidad de gestión del estado de ánimo. Muy bien. Vamos a la siguiente parte. ¿Cuáles van a ser entonces las habilidades de un líder? Y habiendo un poco a manera de un pequeño recetario, ¿qué cosa necesitaría tener un líder? En este caso, los promotores de la salud que van a ser ustedes, van a necesitar tener algunas herramientas personales para poder desarrollarse, para poder manejar. Entonces vamos a ver estas partes y decimos lo siguiente, ¿cuáles serán esas características o cualidades que tienen que desarrollar o van a tener que tener en cuenta siempre? Planificación estratégica. ¿Un líder tendrá que saber planificar? Claro que sí, señores. ¿Por qué? Porque el líder va a ser el que va a dirigir la operación, va a dirigir el proyecto, va a dirigir el equipo. Muchas veces, si es que alguien o un grupo, una comunidad reconoce a alguien como líder, es porque cree que tiene las cualidades para hacerlo. Es porque tienen o la esperanza o la motivación de que es una persona idónea, que es una persona capacitada para poder liderar, como se dice. Entonces, un líder que tendrá que tener una planificación estratégica, va a tener que tener un plan de trabajo y en base a eso va a guiar a todas las personas que trabajan junto con él. Si hay un líder que no tiene planificación, entonces no será un líder como tal. Muy bien. Vamos a ver, dentro de esa planificación, y hablando de ese punto, vamos a hablar o vamos a mencionar a la administración del tiempo, ¿correcto? Un líder tendrá que administrar el tiempo, correcto, claro que sí, porque ¿qué es lo que se está buscando en un proyecto, en un evento, en una charla, en una promoción? El tiempo es lo más valioso que tienen todas las personas. Lo que se va a tratar de desarrollar en este caso va a ser que el tiempo sea el más adecuado, el tiempo más rápido, el mejor utilizado, que no se pierda el tiempo. ¿Y quién va a generar esto? El líder, a través de su planificación estratégica, va a gestionar los tiempos. Formación de equipos de trabajo. Ahora, ¿será eficiente trabajar en un solo grupo, 20 personas que estén metiendo la mano en una sola actividad? No va a ser eficiente. ¿Y quién se va a dar cuenta de eso? ¿Quién va a clasificar? ¿Quién va a dirigir? Usted, tal grupo, tal grupo, tal grupo. Lo va a hacer el líder. ¿Y en base a qué criterios lo va a desarrollar? Lo va a desarrollar en base a los criterios de observación que él maneja. Él va a saber en este caso que algunas personas tienen mayores cualidades y ustedes acuérdense cuando estaban en la época del colegio, vamos a asumir que algunos profesores tenían habilidades de liderazgo y entonces les indicaban, ¿no? Siempre ponían, ya chicos, ustedes dos o tres van a trabajar con Juan porque Juan tiene esta habilidad que él es un poco más distraído y los ponía con la persona que era más estudiosa. A que a manera de complementar, de formar equipos que sean eficientes, que tengan un balance. Siguiente, manejo del estrés. Punto 4. Va a ser importante que el líder sepa manejar los niveles de estrés propios que le genera el liderazgo. El ser líder no es una tarea fácil, señores. Es una tarea complicada que muchas veces hay que valorar, hay que reconocer, porque son personas que tienen que hacer, imagínense, todo este trabajo y aparte el estrés que van a manejar. Correcto, siguiente. La facultad y delegación que se llama empowerment, que va a ser la parte de generar equipos de trabajos, de delegar, la parte de darle funciones de acuerdo a sus características, se llama empowerment. Vamos a ver a la siguiente, supervisión y seguimiento, ¿no? El líder no solamente va a hacer la parte de ya dar grupos, etcétera, y ahora ustedes hagan. No sería un líder, sería un jefe. Entonces él tiene que hacer la supervisión y tiene que hacer el seguimiento. Estar siguiendo, estar viendo, análisis y solución de problemas, la solución de conflictos. Vamos a ver, solución de conflictos de la misma forma, no va parte del empowerment, la parte de verificar, de monitorear, no va a solucionar cualquier conflicto, va a intervenir, habilidades de comunicación, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿correcto?
Vamos a ver que un líder necesariamente va a tener que aprender a comunicar, porque va a ser su principal herramienta. Porque hoy en día los líderes, todo se basa en la confianza, señores. Ustedes que van a ser promotores sociales de salud, van a darse cuenta en el camino, si ustedes que ya trabajan, que laboran en el plano laboral, la mejor herramienta que puede tener un profesional va a ser las habilidades de comunicación, porque da confianza, da seguridad, genera empatía, va a ser la parte muy valiosa para considerarlo en un tipo de trabajo, que tenga buenas habilidades de comunicación y por lo tanto que tenga una toma de decisiones adecuadas, ¿correcto? Si juntamos todo esto, ¿qué nos da como resultado? Una persona que sabe decidir y eso se refleja en una toma de decisiones. Muy bien. Y entonces vamos a pasar ahora a hablar un poco acerca de los tipos de liderazgo. Va a ser importante hablar de los tipos de liderazgo y va a ser esta parte bien interesante porque vamos a irnos diagnosticando, vamos a ir viendo, a ver, ustedes les dejo como trabajito, dense cuenta o más o menos, a ver, a conciencia propia, todos en algún momento hemos tenido alguna función de líder. Indudablemente no es necesario que seamos jefes en algún trabajo, pero en algún momento hemos ejercido liderazgo, ya sea en la familia, ya sea con la pareja, ya sea, por ejemplo, esta parte cuando hemos hecho algún trabajo laboral, alguna actividad, alguna charla, etcétera. Hemos asumido un rol de liderazgo. Todos estamos asumiendo roles de liderazgo constantemente. Yo les invito un poco a darse cuenta, a ver, vamos a hacer este pequeño diagnóstico, este pequeño juego aquí, y vamos a darnos cuenta dónde nos ubicamos nosotros. Este es un libro, es una teoría, y esta teoría, que es algo de la psicología, nos va a demostrar que ya hay varios modelos de líderes, que las personas se van a encajar en uno de estos modelos de acuerdo al tipo de personalidad que manejan. Y entonces vamos a ver, ustedes dense cuenta de manera personal e introspectiva de dónde se ubican ustedes. Vamos a ver los tipos de liderazgo. Entonces empezamos con el primero. Hay muchos tipos. Algunos van a ser buenos, algunos van a ser un poquito malos, algunos van a ser más funcionales, otros menos, pero vamos a ver, todos están por ahí. Empezamos. Dice, tipos de liderazgo van a diferir sustancialmente con respecto al trato a los empleados, toma de decisiones, etcétera. Y nos vamos al primer tipo de liderazgo. Dice, liderazgo autoritario o directivo. ¿Qué idea nos va dando esta palabrita, este título, este enunciado? Nos va dando una idea de qué es un liderazgo autoritario. Entonces vamos a ver con ello que nos habla de un líder que va a ser un líder que es un poco una autoridad, que es un poco un líder directivo. Si es una autoridad o si es un directivo, ¿en qué se va a centrar? Como nos indica ahí, se centra en que sus colaboradores cumplan de inmediato con sus instrucciones, ¿correcto? Es recomendable utilizarlo en situaciones críticas, ya que su abuso puede provocar la pérdida de compromiso por parte del equipo y la fuga de talento. Entonces nos vamos dando cuenta, hay un tipo de líder que es un líder autoritario, que va a ser ese líder que te está indicando, ya puede ser muy bueno, o sea, no vamos a negar que este líder sea malo, puede ser que el líder autoritario sea una persona experta en su campo. Tenemos una empresa de alimentos o tenemos un hospital, es un eminencia, es un tipo muy famoso, muy reconocido, pero lamentablemente es un líder autoritario, es alguien que quiere que las cosas sean como él indica. Y nos vamos a ir dando cuenta, este líder autoritario, ¿qué puede generar? Puede ser muy bueno en su trabajo, puede ser muy reconocido, muy famoso, pero nos vamos a dar cuenta que tiene una actitud un poco negativa porque él quiere tener autoridad sobre los demás. Y los equipos no van a funcionar así adecuadamente, señores, porque ¿qué va a pasar cuando hay un líder autoritario? Nos ponen ahí en la siguiente imagen, ¿qué está poniendo como ejemplo? Dice la famosa frase, haz lo que te digo. Entonces, el líder autoritario da las acciones y quiere que inmediatamente se realicen y encima supervisa que estén haciendo los colaboradores. Va a ser un líder que está ahí detrás de la gente, viendo cómo trabajan, criticando un poco, indicando hazlo de esta forma. Y esto puede generar una pérdida de compromiso por parte del equipo y la fuga de talento, ¿correcto? Entonces, si hay un líder autoritario, va a generar que en el equipo de trabajo, en este caso en el equipo, hay una fuga de talento. Las personas generalmente, algunas se van a ir, no, ese líder es muy pesado, es problemático, no me parece el trato y se van. O algunos simplemente al ser muy autoritario va a generar que ya no tengan las ganas de hacer, que tengan, vamos a decir, que pierdan la voluntad, como se le dice peruanamente, ¿no? Ya no tienen esa voluntad de trabajar. Es el primer tipo de liderazgo autoritario, directivo. Siguiente tipo de liderazgo, vamos a ver,
Nos hablan de un liderazgo democrático, dice. Su principal objetivo es crear consenso y compromiso entre los trabajadores para la consecución de tareas comunes. Dice, es un tipo de líder democrático. Vamos a ver, este es un líder un poco curioso, un poco más así que nos va a llamar la atención, porque ese es el clásico líder que va a preguntar a su grupo o a su gente, le va a ir preguntando la parte de que va a querer tratar de saber qué opinan ellos. Por eso se le dice líder democrático. Por ejemplo, en este caso le hace la pregunta y dice, ¿qué opinas tú? Le pregunta a la gente que trabaja con él. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Qué van a requerir? ¿Está bien? ¿Les parece? ¿No? Es un líder que consulta. Y entonces indica lo siguiente: busque el consenso a través de la participación, mantiene reuniones con su equipo durante los procesos de decisión, etcétera. Es un tipo de líder que es un líder más o menos intermedio, no tiene un carácter duro, pero en este caso va a tratar siempre de estar preguntando, viendo que todos se manejen tanto a lo que más o menos quieran para que no haya malestar. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Dice, destaca por su capacidad de escuchar las opiniones de su equipo sin perder de vista el foco de los resultados. O sea, tampoco es que sea descuidado, sino que va a considerar mucho las opiniones, pero siempre con la vista en los resultados. Siguiente. Vamos a ver un líder afiliativo, dice. ¿Qué es un líder afiliativo? Y nos vamos a ir primero a la fotito. Dice, hay una persona que le está dando la mano, otra persona está chocando los cinco. Dice lo siguiente: crea armonía y relaciones emocionales entre diferentes miembros de su equipo. Es un estilo enfocado en la colaboración. Los mejores resultados se obtienen cuando este estilo se combina con otro, ¿correcto? Vamos a ver que este líder afiliativo va a ser ese líder buena onda, un líder un poco buena gente, que va a tratar de, antes del trabajo un poquito, las personas son lo más importante, ya no les va a considerar empleados o equipos, sino le dice, son mis colaboradores. Ese es el líder que está a la par con los que dicen, no, él es mi colaborador, él no es mi empleado, no está por debajo de mí, sino trabajamos juntos. Y entonces siempre va a valorar por encima a las personas, al trabajo. Es un líder afiliativo, tiene una afiliación. Entonces vamos a ver que este líder afiliativo, yo se los comento y ustedes seguro han visto algunos casos así. Vamos a ver que este líder afiliativo es una actitud positiva, pero no va a ser recomendable que una persona sea totalmente afiliativa. ¿Por qué se va a dar cuenta ustedes? Porque el afiliativo lo que está buscando, como se dice, es estar bien con las personas y es una actitud positiva. Pero ojo, si es que una persona cae en ser totalmente afiliativa, en tratar de centrarse en las personas, pueda que descuide un poco la parte de los resultados, porque no va a querer confrontar cuando haya problemas. Por eso nos dice, este líder afiliativo puede funcionar bien cuando se combine con otro estilo de líder, porque así solo va a generar que está centrado solamente en quedar bien con los demás, así diciéndolo un poco duramente, ¿no? Quiere armonía y relaciones emocionales, identifica oportunidades para dar feedback positivo y evita el confrontamiento. Muy bien, siguiente. Vamos a ver ahora el liderazgo de referencia, dice. ¿Qué hace el liderazgo de referencia? Dice, se basa en las expectativas de resultados excelentes. El liderazgo de referencia se basa en las expectativas de resultados excelentes que superen las expectativas. Lidera con el ejemplo, por lo que se utiliza en el desarrollo de colaboradores muy motivados y competentes que tengan un nivel alto de desempeño. No conviene abusar de este estilo ya que puede influir negativamente. Ahora, ¿qué se refiere con ese líder de referencia? Este líder de referencia o liderazgo de referencia se refiere a algún tipo de líder que es un líder, vamos a decirle, muy experimentado. Generalmente, ¿en qué lugares va a pasar esto? Esto pasa mucho en los entornos, vamos a decir, de trabajo físico, donde hay especialistas, por ejemplo, en el campo de la ingeniería, en el campo de la mecánica, inclusive en el campo hospitalario, donde hay un trabajo muy práctico. Hay gente que es muy experta en este caso. Y este líder de referencia es el que indica con el ejemplo. Es una persona que sabe mucho. Por eso se le dice de referencia. Es un experto, es una persona muy capa, es una persona que domina, pero un poquito el defecto de este líder de referencia es, él te indica, te enseña, te capacita, pero si tú no lo puedes, él va a entrar a hacerlo y va a demostrar. Y va a ser la parte que se tiene que hacer así, va a exigir estándares de calidad, va a ser muy riguroso, pero va a querer un nivel alto. Esto en partes puede ser positivo porque es un líder que da el ejemplo, que capacita, que enseña, pero no es aconsejable estar todo el tiempo en esta posición de referencia porque puede ser un poco, vamos a decir, abrumadora para los demás con los que trabajamos, ¿correcto? Entonces, démonos cuenta o imaginémonos, en algún momento todos habremos chocado con algún líder de referencia
Y hasta cierto punto es tranquilo, está bien, o inclusive es interesante ver una persona que sepa mucho, pero si esa persona nos está incidiendo constantemente o nos está demostrando, llega un punto de fatigar, de cansar a los colaboradores con los que se está desarrollando. Entonces vamos a ver que este líder de referencia puede ser una actitud positiva en ciertos casos, pero si abusamos de este estilo puede influir negativamente en el clima laboral. Siguiente, vamos al siguiente punto. Vamos a ver el liderazgo de tipo coaching, que es el líder, vamos a decir así, el líder mentor. Dice, ayuda a sus colaboradores que se desarrollen profesionalmente para conseguir su máximo potencial en el largo plazo. Continuamente proporciona feedback a su equipo, así como orientación sobre el desempeño profesional. Entonces, ustedes, por ejemplo, habrán escuchado este liderazgo, es algo que está muy de moda ahora. Se le llama liderazgo estilo coaching. ¿Por qué? Coaching o coach viene de la palabra en inglés que significa entrenador. Hoy en día está muy de moda esto el coaching, de personas que te enseñan, que te orientan. Y el coaching es una persona que es una guía. En este caso hay un tipo de líder, en este caso que hace las funciones de ser coaching. ¿Y en qué se centra esta persona? Es una persona que no está en una posición crítica, que no está criticando, que no está siendo riguroso, que no está diciendo que está mal o está bien, sino que te motiva a encontrar tu propio desarrollo. Siempre va a estar con consejos, con orientación, con prueba esto, haz aquello, puedes mejorar en ello, motivando, tratando de desarrollar a las personas. Dice, no, como nos indica esto, dice, desarrolla a las personas, da prioridad al feedback. ¿Qué significa la palabrita feedback? Para que no quede suelto ahí. Cuando hablamos de feedback, feedback en inglés significa retroalimentación. Entonces, feedback va a ser, yo le doy un consejo a alguien, veo cómo realiza y luego le pregunto, ¿lo has aplicado? ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo has visto algún problema? Es tratar de indagar el resultado. Dice, se centra en el desarrollo que en las tareas. O sea, no le da tanta importancia a la parte de la tarea que está haciendo, sino en la persona. Entonces, este liderazgo tipo coaching va a ser importante porque va a generar un crecimiento de las personas, pero no a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, ¿cuándo está indicado este liderazgo o se recomienda aplicarlo? Se recomienda cuando estamos hablando de que queremos formar o entrenar personas. Es para los practicantes, para formar al nuevo recurso humano, ¿correcto? Entonces, un liderazgo de tipo coaching. Vamos a ver por último, líder capacitador o visionario, dice. El líder capacitador o visionario, ¿qué hace? Dice, capacitador, y está la frase, dice, ven conmigo. Dice, provee una visión de futuro a los miembros de su equipo, marcando objetivos sin explicar cómo alcanzarlos. Entonces, dice, moviliza a otros hacia una visión, marca objetivos, pero deja libertad sobre cómo conseguir. Entonces, el líder capacitador netamente va a ser ese tipo de líder, que es el líder motivador del equipo, que es el líder más soñador, más visionario, que va a tener algunas ideas muy interesantes, muy atractivas y va a motivar tipo, grupo, hagamos esto, vamos a hacer tal tarea, vamos a hacer esta actividad, que en unos años podemos ser un ONG, etcétera, pero tal cual no va a dar los objetivos, no va a explicar el paso a paso, sino su función de él es motivar, generar esa motivación. Y una vez que todas las personas ya están en esa idea, ya están en esa sincronía, ahora ya las personas van a ver el camino cómo desarrollarlo. Su función debe ser un motivador, ¿correcto? De esta manera la motivación del equipo aumenta, ya que cada empleado trabaja para averiguar su propia forma de avanzar. Muy bien. Entonces, en estos 5 ejemplos, si no me equivoco, 6 ejemplos que hemos visto, ¿qué podemos darnos cuenta, señores? Hemos visto 1, 2, 3, 6 tipos de liderazgos. Vamos a ver que todos estos liderazgos son parte de la psicología y nos dice lo siguiente, ¿no? Ahora que hemos visto esta pequeña parte, vamos a darnos cuenta y vamos a cerrar con esta conclusión, esta parte de la diapositiva. Dice, todos estos líderes son modelos de liderazgo. No todas las personas necesitan estar encasilladas en un tipo de liderazgo, sino pueden moverse de lado a lado o pueden absorber algo de cada uno, pueden tomar un rol en determinada situación. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? A veces vamos a ver de manera rápida lo positivo. A veces tenemos que ser líderes directivos y dar algunas órdenes duras en situaciones críticas. Y eso puede ser una buena solución para muchos problemas. Una persona completa puede ser en un momento directivo cuando tiene que tomar la batuta, como se dice, en situaciones de riesgo, va a ser directivo, va a dar órdenes directas, solamente en momentos específicos, porque se necesita, ¿correcto? Hay veces que se necesita tener el control.
Una persona va a poder ser democrática en algunos momentos, probablemente va a ejercer el liderazgo democrático, no todo el momento, pero algunas veces es importante saber qué piensa, tratar de buscar la opinión, tratar de ver, preguntar cómo está la gente con la que trabajo. Siguiente, a veces se necesita ser afiliativo, correcto. A veces es importante, es interesante darle su lugar, enfocarlo. Pero en su momento, ¿se acuerdan que dijimos esto? No se puede abusar del afiliativo porque es una persona que no confronta. Entonces decíamos, a veces solamente a veces es necesario ser afiliativo, tratar de valorar y a veces es necesario ser la referencia, tratar de liderar con el ejemplo, a veces hay que ser coaching. ¿Y a qué me refiero con todos estos a veces? Que nosotros tenemos que aprender de esta sesión o aprender de este conocimiento para tratar de sacar lo mejor de cada tipo de liderazgo y al final generar nuestro propio liderazgo en base a toda esta sumatoria, ¿correcto? Generarnos un perfil y irnos moviendo en esos tipos de liderazgo. Entonces, el conjunto, la receta del éxito va a ser saber esto y tratar de generar una serie de capacidades adecuadas para poder actuar en diferentes situaciones. Muy bien. Entonces, ustedes que van a ser promotores de salud, que están llevando este curso sumamente interesante aquí está en este instituto que les está dando esta facilidad de obtener conocimiento, señores, hoy en día es muy complicado encontrar algún tipo de ventaja sobre estos tipos de cursos. Yo motivo a que ustedes sigan participando porque el conocimiento hoy en día, señores, da poder y el conocimiento va a ser generalmente hoy en día bajo un costo, bajo un precio y no hay muchas instituciones que estén generando este tipo de cursos libres, que es muy interesante para que el conocimiento se comparta, para que el conocimiento sea de todos, que eso es lo que es necesario para el desarrollo de nuestro país. Entonces, por eso les recomiendo, les digo, utilícenlo para bien, utilícenlo para tratar de mejorar profesionalmente. Entonces, vamos a la parte ya de, luego de haber visto las cualidades de un líder, vamos a ver ahora qué ingredientes se deberían tener para un trabajo en equipo. Asumiendo que ustedes ya conocen la parte del liderazgo que hemos aprendido ahora, lo acabamos de aprender ahora inmediatamente, vamos a ver qué se deberían tener para un trabajo en equipo adecuado. ¿Qué ingredientes se deben tener para generar un buen equipo? Entonces vamos a ver, ya sabemos que tiene que haber un líder, en este caso ustedes van a hacer rol de líderes. Ahora vamos a ver cómo manejar un equipo. En los ingredientes vamos a decir, un equipo tiene que primero empezar por conocer el objetivo, ¿no? ¿Qué va a ser de un equipo? Imagínense si es que no tiene un objetivo. Va a ser un grupo de personas que se junten sin alguna razón de ser y van a ser equipos que no sean productivos, porque tiene que haber un objetivo que nos guíe, que nos dé esa motivación, un objetivo que sea esa parte que nos va a decir, ya, a ese punto tenemos que llegar, por eso estamos trabajando. Siguiente, tiene que haber voluntad de cooperar también de la misma forma. Cuando hablamos de la voluntad de cooperar, ¿a qué nos estamos refiriendo? A lo siguiente, dice, voluntad de cooperar, que todos los que quieran trabajar van a tener esas ganas, esa motivación de seguir el objetivo. Luego tiene que haber involucramiento, que las personas se identifiquen. Es la parte que estábamos diciendo al inicio. ¿Qué decíamos al inicio? Que las personas tienen que tener involucramiento, identidad social, identidad comunitaria, responsabilidad, espíritu de equipo y compañerismo. Muy bien. Pero ¿cuándo van a ver este espíritu de equipo y compañerismo? Se va a desarrollar si es que hay un buen ambiente laboral, un buen ambiente, en este caso de equipo, le vamos a decir, para irnos más a la parte de la salud, un buen ambiente de trabajo de equipo. Entonces, yo les digo y les comento una pequeña idea, a ver si ustedes se quedan con esa idea, va a ser muy útil. Miren, miren señores, miren jóvenes, en este caso, lo que ustedes están aprendiendo el día de hoy en esta sesión o lo que están aprendiendo en este curso de promoción de la salud. El conocimiento es así, les voy a resumir de manera sencilla. El conocimiento, va a haber conocimiento muy técnico, muy teórico. Por ejemplo, ustedes imagínense que son abogados, que son contadores, que son personas afines a la parte administrativa. Hay conocimiento que es muy de base, que son las leyes, que son las normativas, que son los números, que es el Excel, que las fórmulas, que es conocimiento aplicado. Que ese conocimiento es útil y es importante para que las personas generen algún tipo de crecimiento y profesional es muy importante, muy válido. Pero ahora, muchas veces descuidamos la parte de conocimiento que son las habilidades blandas, que es la parte social. Y yo se lo digo porque en mi corta experiencia he visto personas en muchos cargos importantes que a veces llegan a ciertos cargos por la parte teórica, por la parte técnica, pero pudieran llegar a mayores niveles. Pero ¿qué les está faltando? El crecimiento a nivel personal, el crecimiento de habilidades blandas,
Y por eso estamos tocando hoy en día esta pequeña sesión de liderazgo, una mini sesión, pero va a ser muy importante que ustedes traten de buscar más información de esto. Métanse más a cursos, involúcrense más, porque si ustedes son ingenieros, son abogados, son administradores, lo que fuere, y le agregan esa parte social, le agregan ese sentido de liderazgo, su carrera, señores, aunque no lo crean, va a volar, va a explosionar en ese punto. Entonces, por eso, aprovechando estos pequeños tópicos que estamos mencionando, todo esto es lo necesario para un trabajo en equipo correcto. Muy bien, vamos a ver alguna lista de factores, y para ir cerrando la pequeña sesión de hoy, algunos factores que facilitan el trabajo de equipo. ¿Cómo es que nos van a facilitar el trabajo en equipo estos factores? Dice, ¿no? La existencia clara de una visión, misión, propósitos, objetivos y metas comunes, ¿correcto? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Hace unos instantes decíamos, ¿qué es lo que va a facilitar el trabajo en equipo? Un equipo, ¿para qué se junta para empezar? Porque tiene una misión, tiene una visión, tiene unos objetivos, tiene un propósito en común. Por eso es que se están juntando. Se están juntando porque comparten cosas, tienen una visión en común, tienen objetivos juntos. Esa es la razón de ser de un equipo. ¿Y qué hace? Que darse cuenta de eso se van a unir más aún porque tienen algo en común. Siguiente, la existencia de una organización interna. ¿Qué es una organización interna? La existencia de que un equipo no solamente sea un grupo de personas que se junten, sino que tengan propósito de funciones. Es decir, que en este equipo va a haber un líder, va a haber algunas personas que planifican, algunas que organicen, algunas que se encarguen de la parte logística, de recursos, etcétera. El tener funciones hace que ese equipo sea más serio, para empezar, y hace que ese clima laboral sea mejor, que haya una mejor participación. Tercer punto, dice, ¿no? La presencia de un líder que cumpla con todos los requisitos para un liderazgo efectivo. Dice que solo un líder formal, sino además un líder profesional, ¿correcto? Y esa parte va a ser muy importante, va a ser una parte esencial, porque nos vamos a dar cuenta aquí también que nosotros como líderes, a veces utilizamos la palabra líder de manera muy ambigua. Hemos dicho que el líder es el que dirige el equipo, es la persona que hace aquello o esto, lo otro, pero vamos a ver que necesariamente, señores, para algunos tipos de actividades se va a necesitar que el líder, no vamos a cerrarlo en esta palabra profesional, porque profesional nos involucra título profesional, es lo que pensamos, pero vamos a ver que el líder va a tener que tener unas cualidades, ¿correcto? Por ejemplo, si hablamos, vamos a hacer un grupo de automóviles, por ejemplo, y ponemos de líder una persona que nunca maneja un carro, una persona que le desagradan los carros, que no le gusta, tiene temor a la velocidad. Entonces, podrá ejercer un rol de liderazgo sobre esa área, quizás lamentablemente no lo va a ejercer porque no está en el mejor lugar para ejercer. ¿Correcto? A eso nos referimos con ello. Entonces, nos referimos con ello a que el líder tiene que ser un líder profesional, cualificado en la función que esté ejerciendo. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver que esa parte va a ser muy importante. Como dice ahí, para resaltarlo, la presencia de un líder que cumpla con todos los requisitos para un liderazgo efectivo. Entonces, el liderazgo no solamente es el conjunto de ser esto, de ventar, el liderazgo también tiene sus cualidades dependiendo del área. Eso es algo más de sentido común, ¿correcto? Y por último, disponibilidad de tiempo suficiente, ¿no? ¿Qué tiene que tener el equipo para poder trabajar? Claro que lógicamente va a tener que tener disponibilidad de tiempo. ¿Por qué? Porque necesita programarse, necesita evaluar, necesita analizar sus temas colectivamente, va a tener que trabajar, como se dice, ¿no? Trabajar en equipo. Siguiente. Pasamos a la siguiente lámina que nos indica lo siguiente, factores que dificultan el trabajo en equipo. Ahora todo lo contrario, ¿no? Si habíamos hablado de cosas que facilitan, que permiten, que favorecen el trabajo, ahora vamos a ver cosas que dificultan, cosas que van a generar un poco de problemas, dice. Desconocimiento de lo que es el trabajo en equipo. Aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que no saben qué es trabajo en equipo. Hay muchas personas que a veces creen que saben qué es trabajar en equipo, pero lo asumen como ya trabajar en equipo es que nos juntemos y hagamos algo. Y eso está incorrecto, ¿verdad? Ustedes ya se han dado cuenta y han reflexionado sobre ello. Trabajar en equipo puede sonar a que es una palabra muy sencilla, pero hoy en día nos damos cuenta que es una palabra que tiene un amplio significado, ¿correcto? Trabajar en equipo, ya quitémonos esa idea de que solamente nos juntamos y ya estamos haciendo equipo.
Trabajar en equipo involucra muchas cosas más. Va a involucrar una amplia gama de palabras y de términos que va a ser una palabra muy completa. Escasez de tiempo también va a dificultar. Por ende, si es que hay escasez de tiempo, ¿se podrá generar el trabajo de equipo? Creo que no, ¿no? Porque no se va a poder juntar, no se van a poder reunir, no va a poder colaborar. Siguiente, alta presión asistencial, desconocimiento de roles y funciones. Y es lo que decíamos hace rato, solamente recordando, ¿a qué nos referíamos cuando había desconocimiento de roles y funciones? Que el equipo no estaba organizado, señores, que el equipo estaba construido solamente, personas se juntaron y listo, pero no había algún tipo de derivación de funciones. Y entonces eso es lo que va a traer problemas en el trabajo en equipo también, porque es un equipo desorganizado, que no saben su rol, no saben sus funciones, y no va a haber una eficiencia como tal. Siguiente, desconocimiento de la misión de la organización, sus objetivos y metas. ¿Qué decíamos? Que para hacer un trabajo en equipo adecuado, ¿qué tenía que haber? Tenía que haber una especie de objetivos, una especie de visión. Teníamos que tratar de apuntar a algo. Si apuntábamos a algo, ¿qué pasaba? Ahí sí tenía sentido el equipo. Siguiente. Y por último, un líder o conductor que sea dominante. No nos refiramos a dominante mala actitud, sino a alguien que domine la situación, que puede ejercer las funciones de un líder. ¿Correcto? Y acuérdense hace rato que era lo que habíamos visto en los 5 tipos de liderazgo, que eran las características de cómo una persona podía ser un líder en diferentes ámbitos, ¿no? Y lo que decía la recomendación, que era aprendamos a movernos entre esos liderazgos, ¿no? Esos liderazgos son solo ejemplos, pero queda en nosotros tratar de movernos en cada uno de esos tipos de líder para tratar de encontrar el líder ideal que queramos ser, ¿correcto? Muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina para ir cerrando esta parte de la clase. Factores que dificultan, algunas cositas y que las vamos a pasar más rápidas. Integrantes del equipo que acaparan la palabra, por ende nos vamos a dar cuenta en la imagen que no hay una adecuada comunicación, que no participan, no quieren superarse, en este caso se van a estancar, no quieren crecer. Vamos a hablar un poquito solo por mencionar la palabra de compañeros tóxicos, ¿no? En este caso los compañeros tóxicos, las personas que no quieren trabajar en equipo, va a generar estos problemas y van a traer unos problemas más a todo el equipo en su conjunto. Existencia de un opositor, formación de subgrupos, el no reconocimiento del líder como tal es una palabra bien peligrosa, bien delicada. Muchas veces sucede que en los equipos hay un líder, pero ese líder no se le reconoce o la gente no está de acuerdo y dice, no, ese no es un líder o esa persona yo no la reconozco, no le voy a hacer caso y ahí empiezan los problemas. Porque el líder tiene que estar ahí para nosotros seguir, tratar de guiarnos de él. Pero si ponemos un líder y no le hacemos caso, está por gusto, no está ejerciendo la función. Y todo el grupo va a empezar a fallar, ¿correcto? Equipos incompletos, escaso compromiso, esto también va a ser una parte importante. Si hay equipos incompletos, no va a haber una eficiencia. Si hay un compromiso escaso, ni siquiera van a querer asistir al trabajo en equipo las personas. Ventajas de trabajar en equipo, un poquito para ver ya cerrando, ¿qué es lo que ganamos nosotros al trabajar en equipo? Dice lo siguiente, ¿las decisiones en grupo son siempre superiores a las individuales? Claro que sí, ¿no? Va a ser mucho mejor cuando se tomen decisiones de equipo porque son más personas razonando, pensando, se complementan las capacidades individuales y se tiene mayor capacidad de realización, también de la misma forma, ¿no? Va a haber mejor capacidad, permite, facilita y otorga oportunidad de aprendizaje a cada miembro. Todas las personas cuando trabajamos en equipo, señores, van a crecer de manera mucho más acelerada porque aprendemos el uno del otro, ya sea de errores, de cosas positivas, negativas o cosas a no realizar inclusive. Por más que un equipo pueda tener problemas, a veces inclusive nos enseña a no cometer errores. Facilita el proceso de comunicación interna, etcétera, y etcétera. Y por último, vamos a cerrar con esta parte, dice, equipos de alto rendimiento, ¿no? Ahora ya hemos hablado de las ventajas de trabajar en equipo, de las cosas buenas, de las cosas malas, de los tipos de líderes, etcétera. Y vamos a cerrar con esta idea de los equipos de alto rendimiento, ¿no? Cuando hablamos de un equipo de alto rendimiento, si antes decíamos equipo como tal, era un grupo de personas que tenía una motivación, etcétera. Pero cuando hablamos de un equipo de alto rendimiento, nos referimos a un grupo de personas con roles específicos. Dense cuenta, ya tienen roles, ya tienen compromisos, tienen muchas funciones, cooperan, colaboran, se identifican, tienen un objetivo, son responsables, tienen los recursos y pueden realizarlo.
Entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta o con qué idea cerramos la sesión del día de hoy, señores? Con la idea de que nosotros conocemos que es un equipo, trabajo en equipo, comunidad, todo lo que hemos aprendido en la sesión de hoy. El punto final al que tenemos que llegar es ser un líder versátil, un líder que se mueve en muchos aspectos. Y el segundo punto va a ser que al final logremos generar equipos de alto rendimiento, ¿correcto? Entonces, eso va a ser la idea central de la conclusión del día de hoy. Tratemos de ser líderes versátiles y generemos equipos de alto rendimiento. Entonces, señores, por mi parte, el día de hoy espero que esta clase haya sido de mucho provecho, que la hayan aprovechado al máximo. Hemos tratado de generar algunos conceptos, como siempre, absolviendo algunas dudas, tratando de llevarlo a la parte práctica y felicitarlos por la constancia en el curso. Espero que participen. Luego hay algunas dinámicas para que puedan inscribirse a unos certificados y por favor traten de llevarlo a la parte práctica como recomendación. Si bien el curso de promotores de salud es un tema que habla de la promoción de la salud, pero démonos cuenta que para promover o para promocionar tenemos que tener habilidades de comunicación y de liderazgo. Y es lo que estamos tratando de desarrollar con la clase del día de hoy. Entonces, señores, volviéndoles a agradecer por la atención, es todo por mi parte. Conmigo terminó la clase hoy, los dejo ahí. Eso sería todo conmigo. Los dejo con la señorita coordinadora. Muchas gracias.